Buenas noches, queridos amigas y amigos de Canal Capital, en Hablemos de la Paz y Derechos Humanos en Colombia. Hoy estamos con Natalia Springer, es una experta en todo lo que se refiere al reclutamiento de menores, ha hecho profundos estudios, actualmente está trabajando con la Fiscalía General de la Nación precisamente en la sistematización de todo lo que se refiere a crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio, esclavitud, violencia sexual como arma de guerra. Sin duda de todo ello vamos a hablar en este momento con Pedro Medellín y con Natalia Springer. Me gustaría que nos contaras, que le contaras a todos los espectadores cuál es tu trabajo actual después de ese gran esfuerzo del que después vamos a hablar sobre el informe de reclutamiento de menores. Básicamente es la admisión de varias cosas. En primer lugar, que tenemos que actualizar la metodología de investigación. Tenemos que traer nuevos métodos, tenemos que ser mucho más precisos, mucho más rigurosos también en la investigación. Es un esfuerzo muy grande que está haciendo el señor fiscal general y tenemos un equipo verdaderamente extraordinario de gente que viene de todas partes del mundo y que tiene mucha experiencia en eso para usar métodos cuantitativos, no cualitativos, para el análisis de datos, precisamente en casos de crímenes de sistema. Entonces lo que estamos haciendo es, por ejemplo, revisar las condiciones de las víctimas de secuestro para entender un poco cuál fue el perfil de las víctimas. En el caso del genocidio, ¿por qué contra colectivos? Porque eso es un crimen contra colectivos y no contra personas. ¿Cómo se ejecutó? Si ha sido sistemático o no. Y en eso la matemática es increíblemente útil. Entonces estamos, por ejemplo, utilizando análisis econométrico, estamos utilizando algoritmos, estamos utilizando georreferenciación, pero verdaderamente avanzada, para encontrar la relación entre la responsabilidad y el hecho criminal, y hacer de eso un vínculo verdaderamente claro, que esté por encima de toda duda. Una cosa que estamos usando ahorita es, por ejemplo, la probabilidad, que es, digamos, como una huella de ADN. ¿Qué probabilidad existe de que eso haya sido un accidente? Y tenemos, por ejemplo, hemos hallado hechos criminales en donde la probabilidad de que eso haya sido un incidente o no haya sido, o haya sido, por ejemplo, un hecho aislado dentro de una organización criminal y no una orden superior, es de 1 en 5 millones, es decir, estudiar la composición de la propia organización, sí, la sistemática que desarrolla para eliminar por vía negativa cualquier posibilidad. Aquí lo que está poniendo encima de la mesa es la debilidad institucional que tenía la Fiscalía en la investigación. El proceso de Justicia y Paz nos dejó una lección grande en las limitaciones que teníamos. Esa dificultad no es muy estructural, Natalia, porque si uno diría, mire, para llegar a ese grado de tecnología necesitamos una transformación muy fuerte, ¿o no? Claro, es decir, a mí no me corresponde hablar por la Fiscalía y en eso tengo que le digo como investigadora. Pero claro, la Fiscalía y la justicia en Colombia tienen unos padecimientos enormes. Es decir, hoy las bases de datos están las mejores en Excel, la mayoría en Word. Eso no es una base de datos. Eso no se puede garantizar, eso no ofrece ninguna garantía para la defensa. Es decir, este es un ejercicio aislado, es un ejercicio aplicado a un tipo de crímenes particulares, pero realmente no es un ejercicio estandarizado para toda la Fiscalía y tendrá que hacerse. Ese paso hay que hacerlo. Ese tipo de estudios no es costoso en realidad, y es mucho más preciso que incluso tener testigos, por ejemplo. Ese tipo de datos y la manera como se procesa, por ejemplo, los datos, es mucho más preciso que lo que puede reconstruir una víctima o un testigo. Y los compañeros que han encontrado en la Fiscalía, ¿hay la gente, hay la capacidad institucional o es un problema también de capacidad institucional, o no? Eso es como dicen en mi tierra. No, para ser francos, porque es que estamos aquí haciendo una crítica fuerte en una cosa, si no podemos decirlo claramente en términos de que ¿tenemos la gente preparada para eso? Preparémosla. No está preparada, hay que prepararla. El sistema judicial, y me dirás si llevo razón o no, siempre va bastante por detrás de lo que exige la evolución del mismo para dar una respuesta a los ciudadanos. Y esos sistemas a los que estás haciendo referencia, que además también yo los estoy viendo y trabajando y conociendo, ayudan
pero tampoco te puedes alejar de lo que es el testimonio de la víctima, el testimonio del testigo. Pero el tratamiento de las mismas es lo que normalmente hace que nos perdamos en infinidad de tiempos muertos en forma permanente, ¿no? Uno de los grandes retos es, por ejemplo, la integridad de la memoria. Una de las cosas que hace que una víctima pueda sobrevivir es precisamente que en muchas ocasiones necesitan idealizar la memoria, bloquearla, fraccionarla. Y eso es un riesgo muy grande en un proceso. Pero por otro lado, las víctimas, que son fundamentales, todo esto es por ellos. Es decir, eso jamás se puede perder de vista, y por supuesto que esto es un trabajo por las víctimas. Impide ver el contexto más amplio, o por ejemplo establecer sistematicidad, establecer el carácter masivo, establecer la dispersión territorial, como se ha cometido un crimen, y por lo tanto concluir si ese crimen ha sido parte de una política de una organización criminal o ha sido sencillamente el accionar de una fracción sin el conocimiento de sus máximos responsables. Entonces, es un trabajo muy difícil, pero es un reto muy grande, es un reto muy grande. Y es un reto que hay que asumir, y creo que en eso actualiza, complementa, de ninguna manera suplanta, complementa el trabajo que ya se viene haciendo, y que en eso Colombia tiene, por supuesto, mucha experiencia. Tengo aquí recogidos algunos datos del informe Como corderos entre lobos. Dices en ese informe tan impactante, tan terrible, que la media de la edad de reclutamiento de niños y niñas en Colombia es 12.1 años, 12 años de edad, y que más del 50% de los miembros de las bandas criminales son menores. Sí. Y cerca del 47% de los combatientes ha ingresado en las filas de los grupos armados cuando eran menores de edad. Exactamente. Esos datos son reconocidos oficialmente por las autoridades, o todavía se niegan, o por qué existe este fenómeno y cuál es el grado de persecución del mismo o de reducción. Es un crimen invisible, solamente hay 2 condenas. Y en el caso de los paramilitares, si es oficial, la respuesta es muy clara. Hasta hace solamente 2 años ha sido reconocido el problema, porque hasta hace 2 años se sostuvo la condición de no existencia del conflicto armado, y por lo tanto, cada vez que apelamos, llegamos a las autoridades, llevamos los casos, fuimos con los alcaldes, con los gobernadores a mostrar los casos, decían: no, aquí no hay reclutamiento, porque no hay un conflicto armado. Y esa fue la posición oficial. Entonces, la responsabilidad del Estado ahí es gigantesca. Sobre la composición de los grupos armados, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Pues, ¿cómo se sabe eso? En realidad, hasta ahora el gobierno había reconocido el porcentaje de niños dentro de las filas alrededor del 13%. Lo había hecho basado en una cifra que es una cifra muy polémica, y es la cantidad de niños que abandonan las filas de un grupo armado de manera regular. Entonces, digamos, ellos reciben, entre todos los desmovilizados, un porcentaje realmente muy pequeño, son personas menores de 18 años. La verdad es que esa cifra no sirve para nada, porque los niños en particular son tan alienados y cuesta tanto abandonar, es decir, es una decisión que le cuesta la vida, que para ellos es muy difícil abandonar. El porcentaje de niños que abandonan es muy pequeño, y la edad es una variable dinámica, es decir, ellos ingresan siendo niños, pero luego pues siguen creciendo. Lo que hicimos fue no usar esas cifras, sino comparar las hojas de vida de 10.000 combatientes adultos y comparar la fecha de salida con el ingreso, y saber exactamente a qué edad habían ingresado, y ese es el dato, y ese es un dato incontrovertible. Exactamente, ese es un dato irrompible. Entonces, todos los esfuerzos del ICBF hasta ahora eran unos esfuerzos completamente inútiles, porque eran unos esfuerzos orientados a recibir, es decir, ya a básicamente controlar un daño hecho, pero no a entender esto como lo que es, una epidemia. Y es una epidemia por 2 razones. Es decir, hay 2 grandes momentos en los que el reclutamiento se dispara. El primero en el 2008, y esto, bueno, una cosa que hicimos también fue no solamente entrevistar a los niños víctimas, sino también a los victimarios. Les preguntamos por qué están reclutando tantos niños. Y dijo: mire, por primera vez en la historia, el ejército ha conseguido infiltrar los anillos de seguridad de los comandantes.
Entonces nosotros nos dimos cuenta de que ellos no pueden usar niños para infiltrarnos, entonces es mucho más seguro usar niños, e incrementaron mucho el reclutamiento. De hecho, la última grabación del Mono Jojoy, la última, en la que él se refiere a la tropa, él sale a hablar con toda la tropa, voltea a quien lo está grabando y dice, uy, estos son solo bebecitos. Entonces, ha sido una epidemia. Y el segundo momento en el que se dispara exponencialmente el reclutamiento, esta vez por parte de bandas criminales que venían creciendo. Entonces, viene una variable en crecimiento que es coyuntural y se encuentra con una estructural, y es el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña afectó de manera directa a 4 millones de personas en situación de extrema vulnerabilidad, porque digamos, el cambio climático generalmente a quienes más golpea es a los más pobres, a los que viven en infraestructuras inseguras, en las riberas de los ríos, en áreas que realmente y el desamparo que se produce es lo que propicia. Entonces ellos se trasladan a los campamentos y para las bandas criminales fue facilísimo llegar a los sitios que se establecieron para acogerlos y sacarlos de ahí. Entonces lo que tenemos son niños en toda esta estructura de las bandas criminales, especialmente en materia de extorsión. Entonces ellos son todos los parrilleros que van y recogen el dinero con el que extorsionan a los tenderos, a los pequeños comerciantes, a la gente en los mercados, son todos niños. Y esos son dos grandes momentos en los que el reclutamiento se dispara, sí. Pero eso que debía ser tomado desde una perspectiva epidemiológica como una epidemia, no fue abordado así. El Estado sigue reaccionando como un elefante pesado que ni siquiera hace el esfuerzo por entender a qué se está enfrentando. De cara a la negociación de La Habana, clarísimamente estamos hablando de una organización que está transgrediendo los límites del derecho internacional, ¿no? ¿Cómo ve usted ese factor de cara al proceso de negociación? Pues Pedro, evidentemente hay varias cosas que decir. Yo creo que la negociación fue bien estructurada. Yo creo que en medio de lo que es posible y de lo que se puede hacer, se planteó desde las mejores perspectivas, se acordó una agenda, se acordaron unos puntos, pero lo que uno no puede hacer jamás, es no plantear, incluso si accede a que no haya un cese al fuego, uno lo que no puede hacer es no mantener una comisión que verifique indicadores cruciales. Es decir, lo que uno no puede hacer es legitimar en una mesa de paz la comisión de crímenes de extrema gravedad. Sí. Y aquí no solamente estamos hablando del reclutamiento, el secuestro ha vuelto a dispararse, la extorsión, la siembra de minas, es decir, esto es una situación muy delicada y sin embargo parece que ni siquiera el tema procediera porque hay que tratarlos con delicadeza. Yo creo que no, yo creo que uno sencillamente no puede legitimar ese tipo de hechos, no puede hacerlo, incluso si duelen, es lo que hay que hacer. En este momento planteamos en la Mesa de La Habana, y lo hemos planteado desde varios foros, que si se hace una pausa con el objetivo de, esperar las elecciones, que sería algo útil, yo no lo veo como algo difícil, yo sí creo que las negociaciones toman tiempo. Si se planteara esa pausa, debería ser una pausa humanitaria, en la que realmente se avanzara en el control de eso. Natalia, vamos a seguir hablando de esto porque me interesa mucho tocar este tema, pero vamos a hacer una pausa ahora para continuar con Natalia Springer desde la Biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Continuamos con Natalia Springer desde la Biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Hablemos de la Paz y los Derechos Humanos. Natalia, dos cuestiones que me parecen de suma importancia. Comisión de verificación, que bueno, tú sabes, las puede haber durante, después, y no siempre son muy aceptadas por los grupos guerrilleros, en este caso, terroristas o en cualquier caso por el que está sentado frente a la institucionalidad del gobierno. Y segundo tema que me gustaría que profundizáramos un poquito es el de la posible suspensión del proceso de negociación. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo se puede suspender un proceso de negociación con una organización que practica la violencia y que puede continuar practicando la violencia
y el gobierno en unas elecciones, ¿cómo responde a las víctimas? ¿Qué pasa con los temas humanitarios? Es decir, a mí se me antoja que es sumamente difícil ese panorama. Exactamente. Bueno, primero la comisión. Entonces, la comisión ha sido un instrumento muy útil en la resolución de distintos aspectos muy críticos que tienen que ver con la situación de víctimas y la comisión de crímenes graves en varios conflictos. Tal vez una de las comisiones más sofisticadas, y hay que contarlo en un proceso de paz que fracasó, es la del Sri Lankan Monitoring Mission, que estableció una comisión especializada para la verificación de ese tipo de hechos. Sí. Y eso fue increíblemente útil porque, entre otras cosas, ellos consiguieron que los tigres tamiles entregaran una porción muy importante de los niños que reclutaban, que era una práctica generalizada. Incluso ellos entrenaron a los palestinos en eso, en el tema de las personas que se inmolaban para cometer un atentado. Entonces, eso llena de contenidos un proceso, acerca a la gente y, por supuesto, ayuda a explorar las verdaderas dimensiones de un conflicto. Pero para eso tiene que estar dispuesto a que te además, entren y pero vean, además, ¿no? Hace algo muy importante esa comisión, tiene una función importantísima, que es tal vez mi problema más grande con este proceso de paz. Y es que los procesos de paz generalmente se plantean desde las ventajas para los victimarios y es un permanente chantaje en el discurso. Entonces, si no nos dan completa amnistía, si no nos dan X y Y, pues no hay paz. Pero las paces generalmente nunca se plantean desde la perspectiva de las víctimas, que son las que verdaderamente garantizan la reconciliación y legitiman cualquier acuerdo que, digamos, se plantee en materia de justicia transicional. Y a las que más se les exige. Exactamente, porque además ellas tienen una doble carga, no solamente la victimización y la falla misma del Estado que ha fallado y ha permitido esa victimización, sino además luego la carga de perdonar. Pero es que si ni siquiera podemos garantizarles un cierre de esa situación, si no podemos hacer de la victimización una situación transitoria que les permita hacer un cierre y, por lo tanto, de manera práctica, contarles a las familias que tienen secuestrados y que luego desaparecieron, ¿dónde están sus seres queridos? ¿Dónde están sus hijos? Si no podemos hacer eso, ¿qué sentido tiene el proceso de paz? ¿Qué es el proceso de paz? ¿Es un proceso para entregar curules? ¿Es un proceso para legalizar la guerrilla? ¿Por qué se le tiene tanto miedo a las víctimas? Siempre se les tiene muchísimo miedo, pero esto es casi un síndrome de Estocolmo. Cada vez que uno habla de justicia, entonces eso es un enemigo de la paz. Y déjeme decirle una cosa, porque yo en ese tema de justicia seré intransigente hasta el día de mi muerte, sin duda alguna. Porque yo sí creo que es como un síndrome de Estocolmo que se toma a los negociadores y que se toma a los gobiernos y que se toma a buena parte de los sectores importantes que opinan sobre esos temas. A uno no se le debe olvidar que hay una gran diferencia entre los beneficios para los victimarios y la paz. Son dos cosas muy distintas. Y hay que enmarcar eso desde el principio. Yo creo que las FARC necesitan un gran sentido de realidad y espero, con todo mi corazón, contribuir a que la justicia pueda llevarlos a mirarse en el espejo. Desde eso, desde la perspectiva de la justicia, qué es lo que han hecho y cuáles son las dimensiones de lo que han hecho. Eso espero que tenga resultados. Pero sobre la comisión que preguntabas, esa comisión puede llegar a ser fundamental y puede llenar de contenidos un espacio en el que no haya debate político, pero sí pueda avanzarse en el tema de las víctimas. Esto es, el gobierno está manteniendo una actitud contemporizadora con las FARC en este tema. Y el mecanismo para garantizar que se considere de igual a igual una negociación, porque la verificación podría ser en el doble sentido, y me parece que eso es importante. Pero por supuesto, generalmente es en el de doble vía. Y en ese sentido me parece muy importante la propuesta de insistir sobre eso. Pero enlazando... Pero un segundito, sí. Baltasar. En esto usted ha planteado una cosa muy clara y es la necesidad de la honestidad en la negociación. Es que hay que ser honestos. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando quitarnos el problema y entregarle unas curules y que dejen o realmente cerrar el conflicto con las FARC. Y en ese sentido me parece bueno el llamado que la justicia por lo menos los ponga frente al espejo. Y ahí tenemos un problema y es estos planteamientos que se están haciendo sobre la justicia están llevando o llevarían, por ejemplo, a que la propuesta de la comisión fuese más rechazada. No le da la impresión. Por ejemplo, en esta verificación sobre el tema del reclutamiento, podría de alguna manera
cerrar la puerta a una opción de justicia, que se vean en el espejo? Es que esto tiene unos elementos importantísimos y yo creo que aquí tenemos el experto mundial en ese tema y te lo voy a plantear desde el reclutamiento. Voy a asumir tus retos del reclutamiento. En el reclutamiento ocurren muchos crímenes juntos. En el reclutamiento hay un secuestro, hay una trata de personas, hay una condición de esclavitud. Ellos son prácticamente prisioneros combatientes, que fue un concepto que usó la Cruz Roja por primera vez en Sierra Leona. Muchos de esos niños han sido sacados de sus comunidades por la fuerza y otros por una coerción muy fuerte del poder que estas organizaciones ejercen sobre las comunidades. Y buena parte de ellos han sido desaparecidos porque son la primera línea de combate, etcétera. La mayoría de ellos manejan los explosivos porque es una de las funciones más comunes para los niños. Yo le pregunté a un combatiente adulto por qué niños con explosivos, porque si pasa algo no pasa mayor cosa, pero ya un combatiente experimentado es un problema, una gran pérdida para nosotros. Imagínense el nivel, ¿no? Entonces aquí ocurren muchas cosas, entre ellas la desaparición. Y aquí tenemos el experto en eso, que ha dicho, claro, un gobierno no puede plantear en un proceso de paz una alternativa de justicia que perdone crímenes a futuro. Es decir, yo no puedo hoy, Estado, crear una ley que diga, señor Pedro Medellín, yo le perdono si usted mañana roba un banco. Puede perdonar hacia atrás, puede perdonar un grupo de crímenes muy limitados, pero no puede amparar la comisión de crímenes a futuro. La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta que no hay cuerpo y no hay hechos. Sí. Entonces, lo que no pasa en el gobierno es incurrir en el error de no tratar los temas duros, porque es muy duro, el tema de la justicia es muy duro, pero si no pasamos por ahí no vamos a pasar. El tema de la suspensión. Eso se va a romper. El tema de la suspensión, Natalia. Lo que se está hablando de una posible suspensión durante el periodo electoral del proceso de negociación. Ha dicho hace un momentito, no me parece mal. Yo querría que me lo aguantara más y después a lo mejor yo doy mi opinión también. Sí. A ver, en primer lugar, para ser más precisa, yo soy probablemente una de las más críticas del proceso de paz, de las más. Por supuesto que estoy en contra de la pausa, estoy completamente en contra de la pausa. Si se diera la pausa, lo que no puede ser es que no se llene de unos contenidos, que la ajusten, que esa pausa sea realmente orientada en el reconocimiento de las víctimas. Que la pausa no sea pausa. Que no sea pausa, exactamente. Será pausa para algo. La hemos denominado pausa humanitaria, pero en realidad sería la introducción de un mecanismo. ¿No sería ahí donde tendría cabida la comisión de verificación? Claro, que ese espacio se dedicara a eso. Exactamente. Es allí donde una comisión tendría la posibilidad de operar con ellos en La Habana. Ok, cuénteme dónde están las fosas comunes. ¿Y en terreno? ¿Dónde? Exactamente. ¿Por qué no en terreno? No, es que la comisión para no puede ir operar. avanzando, por ejemplo, sobre el tema de minas, sobre el tema de fosas. El catastro de minas antipersona, el tema de fosas. Eso demostraría una acción proactiva por parte de... Eso sí amarraría el proceso. Eso si fuese pensando en la justicia. Pero es que la suspensión puede estar siendo pensada en términos de una pausita mientras hacemos elecciones y es una forma de contemporizar. Ellos no quieren hacer nada ellos quieren estamos hablando de un verdadero proceso de negociación para llegar a una paz justa. Obviamente no puede haber ninguna paz. Si el Estado no tiene los pantalones para decir esto, aquí o se hace algo o no se avanza. Todo no sucede a la vez. Entonces esa pausa, si fuera así, esa comisión u otro mecanismo similar, identifiquemos dónde están. ¿Por qué no empezar a recuperar exactamente. Eso no entorpece para nada la negociación. Exactamente. Sería muy favorable, demostraría la buena voluntad. Claro, sería un mecanismo de creación de confianza que no tiene par. Y para las víctimas, sería exactamente la señal que necesitan de que en efecto esto sí es un mecanismo de confianza, no de cara a las partes, sino de cara a la sociedad. Que la gente sienta que efectivamente las FARC están seriamente comprometidas en este proceso. Y las víctimas comenzarían a ver ya el inicio de la reparación. Ahora, tenemos una gran ventaja. Los nórdicos son acompañantes del proceso de paz. Ellos tienen una enorme experiencia en eso, en las comisiones de verificación. Tenemos el Comité Internacional de la Cruz Roja, tenemos muchos países listos y con la experiencia para acompañarnos. El problema es que el gobierno no se pone los pantalones y dice, ¿quieren una pausa?
esto es lo que necesitamos en Pero a lo mejor lo que habría que y ajustarlo desde la perspectiva Natalia, de las víctimas, lo que que es habría algo que de lo decir que carece el es, hay proceso. una pausa si estas condiciones, que no son negativas para nadie, y si no, acabemos. Exactamente. Tampoco se puede estar sometido a una sociedad de no rodillas puede ser una permanentemente. tiranía, no puede ser la tiranía del proceso de paz, ni mucho menos puede ajustarse a la luz de lo que las víctimas, es que no es un favor, es la máxima obligación del Estado responder Porque además a yo eso. creo que se demostraría que se está negociando realmente a futuro, pero el descubrimiento de las fosas comunes, el hallazgo de los desaparecidos no es a futuro, es algo que está ahí y por tanto, ¿por qué utilizarlos como instrumento de negociación? Tendría que ser una oferta inmediata y sin concesiones. Exactamente. La oferta de la petición viene del gobierno, o sea, la necesidad de la suspensión viene de la angustia del gobierno, más que de una propuesta de las Bueno, FARC. ese es un caso, Pedro, que es la decisión de no confundir la acción política electoral con la negociación, que desde mi punto de vista, si se ubica cada cosa en su marco, no tiene nada que ver. Sí, pero si lo pones tú con el referendo, con el referendo. Pedro, que después me echas la bronca a mí. Hay que continuar después de la pausa desde la universidad, la biblioteca, a Jorge Tadeo Lozano hablando con Natalia Springer. Estamos en la discusión sobre la suspensión y las múltiples dimensiones que puede tener de riesgo, Natalia, esta suspensión, si no es de cara a una exigencia de justicia que ponga a las partes frente a esto. ¿No? Si uno lo pone además con el proyecto de referendo que está avanzando en el Congreso, que ya tuvo aprobación en la Cámara, que aprobación en el Senado, que busca hacer coincidir los que resulta de la negociación en La Habana a un referendo, ¿usted cómo ve ese conjunto de cosas ya? Suspensión, elecciones, referendo. Claro, ahí agregas esa segunda etapa del proceso de paz en la que no puedo convenir, es decir, a estas alturas, sin negar que la paz es el proyecto de lo imposible y por supuesto que hay que intentarlo, pero nunca por fuera de la admisión de responsabilidades primero. A mí lo que me parece inadmisible es que la agenda esté al revés, el punto de víctima sea el último, ¿no? Sí. Y en este momento se esté negociando una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Con quién estamos negociando una Asamblea Nacional Constituyente? Con un grupo armado que ha cometido más desapariciones que todas las violencias sumadas de todo el Cono Sur, no, de todo el Cono Sur no, porque le voy a agregar Brasil, de toda el Suramérica en el mismo periodo de tiempo. Con ellos estamos negociando una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en eso yo no puedo estar de acuerdo y no voy a estar de acuerdo. Pero lo que ocurre es que si todavía existieran esos contrapesos a los que estábamos refiriéndonos, todo el tema de las minas antipersonales, el hallazgo, búsqueda de las fosas, recuperación de los desaparecidos, todavía podría decirse, bueno, están contrapesando, ¿no? Y esa negociación podría tener un sentido. Pero claro, si no se ofrece nada para compensar y reparar, comenzar la reparación, ¿hasta dónde llega la cesión? Es que eso es lo más complejo, ¿no? Eso es lo más complejo. Y un poco... ¿Y será porque se considera por alguien que es imposible que haya justicia si hay paz? ¿O se puede compatibilizar los dos? Yo estoy completamente de acuerdo con eso, completamente en desacuerdo con eso. Yo no creo, de hecho, hace un tiempo escribí un libro que se llamaba Negociar la paz o hacer justicia, y la gran conclusión del libro era, eso es falso. Eso es falso. Es un falso dilema. Pero hay muchos que lo dicen así. Pero en realidad, que no puede ser el obstáculo para la paz. Eso es falso en los hechos. Es decir, en Sierra Leona, ¿no? En Sierra Leona se negoció con el Frente Unido Revolucionario una amnistía completa y total, avalada por Naciones Unidas, además. Con ¿no? matices. Además, con matices. Después de todo lo que pasó, firmaron eso. Sí, sí. Y luego... en esa amnistía, además, los acuerdos de Lomé los cuestionó. Entonces, ¿qué pasó? Les dieron la vicepresidencia de la República y el control de todas las minas de diamantes del país. ¿Más concesiones? ¿Para dónde? Además, aceptaron una cosa que es algo que se está pidiendo en Colombia, y es que ellos dijeron, no vamos a entregar las armas al Estado,
sino a un tercero garante. Y la OAS decidió tomar ese papel en conjunto con Naciones Unidas y decidieron guardar las armas en una suerte como de espacio donde se guardaban las armas. Cuidado allí por un contingente, no vale la pena mencionar la nacionalidad, pero lo que pasó después, una vez con la vicepresidencia y el control de todas las minas, lo que hizo el FUR fue, yo puedo sacar mucho más de esto. ¿Qué hicieron? Fueron, asaltaron el sitio donde tenían todas las armas y se tomaron Freetown. Solamente cuando se plantea el tribunal, cuando los británicos recuperan Freetown, cuando la justicia pone el golpe y Naciones Unidas dice nunca más vamos a permitir que esto pase, entonces la paz en Sierra Leona se hizo posible. No, es que Sierra Leona quedó destruida totalmente, no había instituciones. El 60% de la población vivía en campos de refugiados, es decir, fuera de su país. Sí, y aprovechando Sierra Leona, ¿cuál es la diferencia en el reclutamiento de menores en Sierra Leona, por ejemplo, y Colombia? Aparte de esas escenas macabras, tremendas que hemos visto en Sierra Leona de desafección a sus propios familiares y aldeas que le obligaban a ir a su aldea y llevar un trozo del cuerpo de su padre o de su madre o de sus hermanos fuera la cabeza, fuera otra parte, para que quedaran totalmente el menor rota la relación. Hay Chema Caballero, que es un sacerdote, escribió sobre los niños soldados y es impresionante. ¿Esas diferencias existen o son muy notables con las de aquí? En realidad no, porque es un problema de método. Los métodos son distintos, pero no son menos brutales, porque igual que en Sierra Leona e igual que en todas partes donde se reclutan niños, el entrenamiento parte de un principio y es la deshumanización del combatiente. El desmonte de toda la estructura moral que para ese momento, siendo niños, todavía es muy precaria, no se ha consolidado. Entonces, es un proceso, por definición, antisocial. Es un proceso en el que el buen combatiente es el que aprende rápidamente a perder todo sentido de la solidaridad con el otro, a romper con todas las reglas de la comunidad, a asesinar sin miedo, sin temor, sin vergüenza, sin nada. Entonces, claro, en Sierra Leona vemos todo lo que hemos visto. Vimos, les obligaban a consumir cocaína para engancharlos, les obligaban a asesinar a sus padres y a quemar sus casas y las cosechas para que no tuvieran nunca dónde regresar. Es un problema de método, pero no es menos atroz. Entonces yo no encontraría, digamos, las diferencias son de método, pero no es menos masivo, que fue la gran sorpresa que me llevé luego de conocer. Yo nunca pensé que el problema en Colombia fuera de la magnitud que tiene. Jamás. La reacción frente a eso, cuando hizo esos planteamientos, Natalia, cuando mostró el estudio, ¿la reacción ¿cuál fue? mía? No, la reacción de las instituciones a las cuales usted le mostró. Pésima. Yo vengo trabajando eso desde el gobierno Uribe, ahí vinieron las grandes confrontaciones, lo conoces bien, presentando esos resultados, porque el gobierno sostenía que no había conflicto armado, que eso no estaba pasando, nosotros lo veíamos pasando en todas partes. Yo he recorrido el país haciendo este trabajo por mucho tiempo, pero más aún la decisión de los funcionarios de no hacer nada y de convenir con esa inacción completa y de negar lo que estaba pasando. Entonces, claro, obviamente una organización terrorista hace lo que hace, pero uno no espera ese tipo de reacción del Estado. Entonces, ahí hubo una complicidad enorme. Pero déjeme decirle otra cosa, que tengo que decirlo siempre con todas sus letras, y eso seguramente en algún momento de la historia encontrará justicia también. Y fue lo que pasó en el proceso paramilitar. En el proceso paramilitar el gobierno le dio la orden a los comandantes paramilitares de que no entregaran niños, no los entregaran, porque encontraba increíblemente peligroso que para la proporción de niños que había en las fuerzas paramilitares, eso podía poner en riesgo toda la legitimidad del proceso. Es decir, si con todas las cámaras allí veían contingentes enteros de niñitos, obviamente eso podía echar al traste con toda la negociación, y el gobierno le da la orden a los paramilitares de que miren qué hacen y los escondan. Y lo que ellos hacen, yo lo pregunté, yo entré a la cárcel de Itagüí y los interrogué sobre ese tema, lo que ellos responden es, pues a la mayoría la mandamos a la casa. Y a unos de ellos sí hicimos una limpieza porque es que eran unos niñitos muy peligrosos.
Esos eran más peligrosos que los adultos. Entonces le pregunté, ¿a qué se refiere con limpieza? No, pues es que eso le hicimos un favor a la sociedad porque eran peligrosísimos. Entonces, cuando usted mira las cifras de la desmovilización, usted puede probar con las cifras que eso es un hecho. En efecto, todas las desmovilizaciones de niños que hay, todas las desmovilizaciones, son individuales, nunca fueron colectivas. Cuando los niños empezaron a darse cuenta que los desmovilizados adultos recibían un montón de ventajas, ellos empezaron a aparecer y a desmovilizarse individualmente. Imagínense el nivel de responsabilidad del Estado frente a hechos como estos. Y luego descubrimos que en efecto una directiva secreta dentro de la Cancillería, en conjunto con el alto comisionado, para empezar a buscar esos niños, porque cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, empiezan a promover la desmovilización individual, y lo que sucede es que muchos de los niños que entregan individualmente, que fueron promovidos luego de que entienden el nivel de riesgo al que se están exponiendo jurídicamente, jamás fueron excombatientes. Entonces, esto es de un nivel de escándalo impresionante. La directiva se llamaba Buscando a Nemo, buscando a esos niños en Volvemos en un momento con Natalia Springer desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Continuamos nuestra conversación con Natalia Springer desde la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Natalia, un autor que usted ha leído es Michael J. Sandel. En su último libro, Lo que el dinero no puede comprar, trata, como su nombre indica, de una serie de valores que todo se compra, todo se vende. Y mi pregunta, tomando, por ejemplo, este libro, ¿la violencia se puede comprar? ¿Es un interés, es un valor de mercado? ¿Es algo que interesa que se mantenga o es algo que no reporta beneficios? En Colombia yo creo que como nación y como Estado es la prueba de que la violencia ha sido el instrumento para hacerse con el poder y para mantener la enorme inequidad que padecemos, especialmente en el control del territorio, en el control de la tierra. La tierra es increíblemente barata y si usted mira la coincidencia entre, por ejemplo, liderazgo político y posesión de la tierra, se sorprendería. Aquí hay expresidentes que tienen tanta tierra acumulada, que podrían cruzar todo el territorio nacional sin salir de sus predios. Entonces no se asuste si le digo que esto ha sido increíblemente conveniente y que en realidad los combatientes son el último eslabón de una cadena de responsabilidad grandísima. Y tal vez en la punta están los que verdaderamente se benefician de la mano de obra barata, de la necesidad y el hambre que lleva a tanta gente a regalar su jornal. Y entonces la pregunta más avanzada es, si es un negocio, reporta beneficios, ¿hay mucha gente interesada en que esto continúe? Bueno, mire usted la lista de los saboteadores y entenderá quién está recibiendo grandes beneficios. Aquí hay saboteadores de verdad. Pero incluso desde el ámbito de la política. Aquí, pero empezando por el ámbito de la política, es que hay una concepción errada sobre lo que es el fenómeno de la parapolítica en Colombia. Los paramilitares no se tomaron el Congreso, fue el Congreso el que instrumentalizó el fenómeno paramilitar para hacerse con el poder y el control de las regiones, no lo contrario. ¿Y cómo entonces se sigue votando? ¿Y cómo entonces se sigue votando y se sigue asumiendo esa realidad? Es una realidad colombiana. Mire, aquí hablan de los intereses, quiero hablar de los autogoles. El presidente Santos ha tenido en la comunidad internacional un apoyo absolutamente crucial para sacar adelante el proceso. Y ha tenido en los instrumentos internacionales un recurso muy potente para poder hablar duro en La Habana. Sin embargo, vemos al presidente viajando a Naciones Unidas porque se argumenta que era necesario pedirle a la fiscal de la Corte Internacional que no interfiriera y que ojalá no interfiriera.
¿Usted qué opina de todo eso? ¿Por qué no me da su opinión? Pero Pedro, tampoco No, fue que sin fuera... juzgar. Que Le no, estoy pero, preguntando a no, Natalia. pero sí, pero como es una conversación también intervengo yo. No, quiero solamente puntualizar. El presidente fue a Naciones Unidas porque es la Asamblea General de Naciones Unidas de todos los años, que empieza en septiembre y acaba la primera semana de octubre. Por eso Sí, fue. ese es Y lo ese demás, es el móvil ya visible, que lo sí. conteste Natalia. Natalia. Yo tengo la convicción personal de que la justicia no solamente no es un obstáculo para la paz, sino que la hace posible. Sí. Es decir, Es un solamente a acuerdo que través de la tenemos los tres, justicia en eso los tres uno estamos de puede acuerdo cruzar. total. Estoy convencida de que la señora fiscal de la Corte Penal Internacional le transmitió eso al presidente. Y de ninguna manera, estoy convencida de que de ninguna manera le dijo que estaba dispuesta a no tomar acción si es que tuviera lugar. Estoy convencida de lo que ella afirmó en su carta, que tiene precisamente que ver con eso que llamábamos la necesidad de proponer esta comisión que pueda verificar los indicadores más críticos de impacto gigantesco a la población civil. Y esa carta es contundente. Yo le creo a esa carta, que además es un documento y tiene además unos efectos legales importantísimos. Sí. Exactamente. Lo que le haya dicho en privado tomando tinto, yo creo que... Bueno, también yo creo... No hay interferencia. Yo voy a emitir mi opinión también sobre la carta. La carta es una carta. La carta es una no carta. quiero decir que no es ni una decisión judicial, No es. ni una decisión de la propia Pero es fiscalía. una posición concepto institucional. en el que establece una posición Es una unos institucional. elementos, a futuro exactamente. que yo discuto que se puede hacer como se ha hecho, pero eso sería otro debate. Lo cual no quiere decir que esté ni a favor ni en contra. Creo que hay confusión de conceptos dentro de esa carta y se parte de una base que son las amnistías. Y nadie está hablando de amnistías, ¿eh? Entonces, pero bueno, no ese es el tema. Lo que quiero decir es que veo que aquí en Colombia se ha visto ese documento como que es la decisión culminante de que ha marcado las pautas. Y yo creo que no, que es un documento muy importante por cuanto manifiesta una posición, pero a la vez en la misma carta dice, oiga, y si llega el momento, yo tendré que someter esto al tribunal. Porque lo que sí queremos tomar es una posición de futuro, porque este tema, sobre todo se refería a la suspensión de las penas, no ha sido nunca tratado. Por tanto, hay que interpretarlo en ese contexto, no como un hachazo definitivo. No lo es, no es una decisión, no es una sentencia, pero sí es un concepto y siente unos límites y le recuerda ¿Cuáles son los límites? que él no tiene un poder ilimitado a la hora de poner pero eso algunos es evidente. elementos Una cosa sobre la mesa. importantísima. Pero parece que no lo tuviera tan claro. Pero Pues es Porque que, sí, creo que el sí. gobierno... ha usado abusivamente el concepto de soberanía para decir Sí. que prácticamente Por el eso poder hablo de político puede autogoles. hacer lo que quiera para pasar Pero por encima. El hay un gobierno ahí ámbito está que es el corriendo núcleo riesgos. duro de derechos Pero humanos él lo desconoce que por tiene que completo. estar ahí. Yo estuve ante la Corte Constitucional, que fue muy amable en acoger muy distintas opiniones, yo presenté la mía y a mí me causó dolor en el alma escuchar al señor alto comisionado llamándonos a los que planteábamos cuestiones enemigos de la paz los que han sembrado este país de minas y han desaparecido a miles de personas No, lo que y han pasa es que secuestrado a miles de hay personas. mucha confusión, Sí, poca claro que información mucha confusión. y esa confusión de conceptos, de términos, es permanente. Y la gente está, pienso yo, está como muy perdida y muy bombardeada desde distintos sitios y no se sabe bien lo que está sucediendo, ¿no? Aquí hay unos actores que tienen que asumir también una responsabilidad. En las discusiones que hubo sobre la justicia transicional y los aspectos distintos, ha habido reuniones, una reunión como la que motivó la revista Semana para discutir el tema, que ha hecho que esto se pierda, que el rigor de los conceptos jurídicos, incluso importantísimos abogados, que han hecho que no haya una pedagogía de este proceso, que la gente no entienda este proceso, y me parece que ahí nos hemos equivocado la pedagogía también. es algo que algunos venimos reclamando desde el principio, ¿no? Claro, pero falta pedagogía, simplemente informar realmente de lo que hay. Lo que ocurre es que se están tomando posiciones desde el principio y entonces eso
importantísimos abogados diciendo que la carta de la fiscal era una intromisión, etcétera, etcétera. Es una posición institucional, hay que verla en ese sentido, como un llamado a la mesa. Que la mesa de La Habana tiene límites y que puede llegar a acordar lo que sea, pero no se puede salir de las reglas de juego internacional. Llevo a este punto el tema de los estándares. En el ejercicio que se está haciendo en la Fiscalía hay un esfuerzo muy grande por homologar el ejercicio de todos los trabajos a los estándares internacionales. ¿Cree, Natalia, podemos llegar? Yo creo que ha habido una visión positiva en este sentido, en el esfuerzo que están haciendo en la Fiscalía, a que lo que se resulte de ahí pueda cumplir con los estándares internacionales. ¿Podemos pensar en eso? Esa es la aspiración, por supuesto. No, es que no puede ser un proceso sin rigor, porque además eso no ofrece garantías y en eso tenemos que sentar un precedente absoluto. Esto no puede ser un proceso más mediado por sentimientos que por hechos. Aquí hay que establecer unos hechos precisamente en favor y en respuesta a lo que exigen las víctimas, y no puede seguir, digamos, dentro de esta manera de abordar las cosas tan gaseosa, tan porosa, y que al final resultan siendo más decisiones políticas que desde el derecho. Yo creo que tienen que ser razonamientos muy justos, y para eso, digamos, estamos haciendo el gran esfuerzo de incorporar perspectivas novedosas, excesivamente rigurosas para el tratamiento de esos casos. Pero déjeme añadir solamente una cosa, y es que la idea es que cualquier resultado que salga de allí realmente sea una garantía para todas las partes, de que estamos aproximándonos a la verdad independientemente de cuál sea el resultado. El resultado podría terminar siendo absolviendo o dándonos una perspectiva completamente distinta, y eso hay que asumirlo. Lo que no podemos seguir haciendo es la acción por la acción de X grupo en el sur del país. Eso no puede seguir siendo así, ¿no? Tenemos que aprender a ser mucho más rigurosos. Lo vamos a hacer y esperamos poder. Muchísimas gracias, Natalia. Yo recordaba ahora, al hablar de este tema, que daría para iniciar otro programa completo, que en algunos países como España, cuando se inició el último proceso de negociación, el gran fracaso vino porque no se tuvo en cuenta la realidad de la justicia y se derrumbó todo, ¿no? De modo que yo creo que en algún momento de este proceso se tiene que tomar muy en serio esos límites y describir esos espacios que sin lugar a dudas tienen que ser respetados de acuerdo con la legislación nacional e internacional. Muchísimas gracias por tu presencia en esta conversación. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, con Pedro Medellín, conmigo mismo, Natalia Springer, desde la Biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para hablar de la paz y los derechos humanos en Colombia.